Muy buenas noches, saludos a todas las personas que nos acompañan este día. Hoy vamos a tener un tema espectacular denominado, y que más que entrevista, por eso lo dejo en tema conversatorio, denominado ¿el ser humano tiende a la virtud o al vicio? Y para poder hablar de este tema tan relevante y que de verdad se presta para muchas posturas según la perspectiva con que se analice, he invitado a estos tres personajazos. Hoy tenemos triple lujo y les voy a platicar, ya les decía, les adelantaba a ellos en orden alfabético sus perfiles porque no hay alguna otra manera de priorizar, dado que los tres son grandes en lo suyo, en su ámbito, además de grandes y muy queridos amigos. Pues les empiezo a platicar, Carlos Raúl Alpuche. Amigo Carlos, buenas noches. Tus órdenes, amiga, a tus órdenes, compañeros. Les platico, Carlos es licenciado en Criminalística y Criminología, maestro en Investigación Criminal en Ciencias Forenses y doctor en Ciencia Penal. Labora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y como perito independiente. Ha laborado en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, habiendo fungido como perito oficial sargento segundo de Justicia Militar y materiales de guerra, cabo y soldado de infantería, así como marino, respectivamente. Ha realizado diversas publicaciones para CONACYT, como la participación de la policía en el marco del nuevo sistema de justicia penal y estudio criminológico de la seguridad pública en la Ciudad de México. Y bueno, pues también les voy adelantando que traemos por ahí un buen estudio sobre el feminicidio, mi querido amigo Carlos. Y es, Nuevamente, buena noche y bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. buenas noches, amiga, buenas noches a todos y aquí ya estamos pendientes para empezar, amiga. Muchísimas gracias. A continuación les presento a mi querido amigo y maestro, porque él fue mi maestro y se los presumo, Rogelio del Prado Flores. Muy buena noche, Rogelio. ¿Qué tal, Areni? Buenas noches. Buenas noches a Pedro, a Carlos, a toda la gente que nos escucha. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Areni. No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptarla y a Pedro y a Carlos. De verdad estoy muy contenta de contar con ustedes. Bueno, pues les platico sobre Rogelio. Rogelio es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, profesor investigador de la Facultad de Comunicación y del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Universidad Anáhuac, México. Cuenta con un postdoctorado en Ética de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, España, y la Universidad Anáhuac. Es doctor, maestro y licenciado en Filosofía por la UNAM, autor de diversos libros, entre los cuales Ética de la Comunicación y Políticas para la Justicia y la Comunicación. También es coordinador editorial de Sintaxis, revista científica del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. Pues muchísimas gracias nuevamente, Rogelio. Qué placer contar con tu participación. Es un gusto, Areni. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, y no menos importante, nuestro querido amigo, el doctor Pedro Torres Ibarra. Muy buena noche, Pedro. Muy buenas noches a todos nosotros y a los que en la distancia nos abrazamos. Y a distancia, y en sana distancia. Así es. Pues, nuestro querido amigo Pedro es doctor en Derecho Penal, docente en diversas asignaturas de licenciatura, maestría y doctorado, tales como técnicas de investigación jurídica y filosofía jurídica, técnicas de investigación jurídica y teoría del caso, sociología de la comunicación, averiguación previa, derecho procesal penal, entre muchas otras. Se ha desempeñado como servidor público en diversos cargos y para diversas instituciones, destacando su labor como agente del Ministerio Público durante 18 años. Actualmente es abogado postulante y se dedica tanto a la investigación como a la docencia. Nuevamente, bienvenido, Pedro. Pues, ¿qué perfiles? Ya estarán ustedes tan emocionados como yo con tan exquisitos personajes y tan vastas trayectorias. A mí me gustaría empezar y abrir este pequeño conversatorio en el mismo orden en el que iniciamos, en orden alfabético, y me encantaría entonces preguntarle sus posturas a nuestros queridos amigos. Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? ¿El ser humano tiende a la virtud o al vicio? Híjoles, gracias. Pues buenas noches de nuevo. Pues bien,
Antes de entrar en el tema y responder a tan interesante pregunta, me gustaría agradecerte a ti, amiga, y me gustaría agradecerle a mis compañeros, a mis panelistas, doctor Rogelio, doctor Pedro, a nuestros distinguidos invitados que están conectados con nosotros en línea. Y pues, pues bueno, vamos a comenzar. Me vuelvo a presentar de manera muy sencilla. Soy su servidor y amigo, Carlos Raúl Alpucho Sorno. Soy licenciado en criminalística, como ya lo comentó mi amiga, y en criminología. Parte de mi formación viene de procedencia militar, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Ambos los tuve en el arma de infantería y en otros servicios. Ahorita pertenezco a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y a lo largo de la carrera que he tenido, tanto militar como de policía, pues he visto muchas conductas que me han querido hacer estudiar este tipo de conductas. Bien, me gustaría empezar con enseñarles qué es lo que estudia la criminología más o menos. Aproximadamente en el año 1900, en Italia, salió el libro de criminología con el doctor Rafael Garofalo, autor de este libro. La criminología se considera como un conjunto de conocimientos que estudia las conductas antisociales. Esto fundamentalmente están señalados como delitos, así como los motivos, las causas y los factores que incurren, que hacen que las personas delincan. La criminología abarca un campo muy amplio. Y los delitos se señalan como factores que son los estados criminógenos. Vamos a empezar con los estados criminógenos. Bien, esos no están tipificados como delitos y constituyen como tal una predisposición del ser humano. Es un riesgo, es una inclinación más o menos acentuada que induce al individuo como tal a delinquir. Puede ser el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y se pueden enumerar muchos más. Ahora bien, ¿qué vamos a ver? De manera muy sencilla el significado de la virtud y el vicio. Como tal, son cualidades. El vicio es una cualidad adquirida. Es una persona si una persona se puede volver malvada debido a los valores cultivados y esto la hace desviada en una sociedad. La virtud, como tal, a mi punto de vista, por lo general son vistas como activos en la vida. Es un activo y mientras que el vicio es visto como deficiencias en la vida, las virtudes como el vicio son cualidades adquiridas. De una persona puede elegirse una sobre la otra, ya sea puede irse para el bien o puede irse para el mal. Sin más preámbulo, yo creo que me inclino definitivamente porque el hombre tiende al vicio y que en el entendido que la virtud y el vicio son conductas personales, como tal son conductas y que sin embargo entre una y otra debe de existir lo que le llaman el justo medio. Es algo que o te vas para atrás, te vas para adelante, vas para lo bien o te vas para lo mal. Analizando estas conductas desde el punto de vista criminológico como tal, se pueden abordar y explicar a través de los estados criminógenos, como apenas les comenté. La criminología y los delitos son como tal temas multifacéticos y muchos lo ven con cierto morbo. Como tal, si ustedes, yo me meto ahorita a teclear de cualquier motor de búsqueda, le pongo asesinato, asesino, delitos, pues inmediatamente nos va a arrojar un resultado de aproximadamente, no sé, 50 millones de resultados que arroja ese motor de búsqueda. La criminología y los delitos son temas multifacéticos como tal. Y, bueno, lo veamos, he escuchado muchísimas veces, pero muchísimas veces a lo largo de lo que he estudiado, que nos preguntan a los criminólogos, o bueno, he escuchado diferentes formas, ¿no?
¿Por qué mata al ser humano? Y bueno, existen diversas teorías que son dictadas por investigadores de esta materia de la criminología y de las cuales unas son más válidas que otras. Sin embargo, a pesar de que las personas podemos ser iguales, podemos haber estado en el mismo ambiente, ser educados por los mismos padres, tener a los mismos, o sea, todo que sea igual, podemos enumerar muchísimas y que nos hacen pensar y cuestionar que ¿por qué? ¿Por qué un ser humano decide matar a otro, decide delinquir cuando nacen en el mismo seno familiar, tienen los mismos amigos? Y entonces decimos, ¿por qué una persona mata y otra no? Entonces, yo creo que eso se puede contestar con esta pregunta que nos haces, que si el hombre tiende a la virtud o al vicio. Es preciso, yo creo que no contentarse con decir, como hemos hecho hasta ahorita, de que la virtud es un hábito a manera de ser, sino que es preciso decir también en una forma específica cuál es esta manera de ser. Bueno, ambos términos, virtud y vicio, tratan el comportamiento humano de tal manera que explican las características buenas y malas de los humanos. ¿Qué significa esto? Esto significa que la virtud representa las buenas acciones y pensamientos de los humanos, mientras que el vicio indica como tal el lado malo de las personas. Las virtudes del vicio como tal se pueden ver en los términos del comportamiento humano, y estas no son características como tal innatas. Cuando una persona envejece, cultiva como tal las virtudes y el vicio, de acuerdo con su deseo. Por lo tanto, una persona que no se vuelve virtuosa por nacimiento, pero sus acciones deciden si es buena o mala. Definitivamente tiene esa virtud de decidir si me vuelvo malo o me vuelvo bueno. Entonces, vamos a explicar de una manera un poco sencilla el tema de las aplicaciones criminológicas, como tal, en la criminología. Existen dos aplicaciones fundamentales que nos interesan en el presente tema. Una que es la criminogénesis, que es el estudio como tal del origen o el principio de la conducta criminal. Ok, y esto se puede considerar como un conjunto de factores y causas como tal que dan por resultado una conducta antisocial. Y bueno, la otra parte es la criminodinámica. ¿Qué es la criminodinámica? Es la explicación de los procesos seguidos para llegar a una conducta antisocial. Como tal, la criminogénesis y criminodinámica, son dos elementos indispensables. Esto en la explicación del crimen y necesariamente o necesarios también para el análisis de la conducta criminal y como tal de la criminalidad, que es lo que estudia la criminología. Para poder realizar este análisis es necesario conocer los llamados conceptos operacionales. Esto es de orden explicativo. ¿Qué significa esto? Que estos tienen una importancia como tal fundamental, porque son un punto de partida en la utilización del lenguaje criminológico. Sobre todo es importante poder distinguir dos de ellos. Factor criminógeno de causa y factor criminógeno causal. ¿Qué es la persona o qué es la causa criminógena? Pues bien, es la conducta o es la condición necesaria, es lo que se necesita, sin la cual un cierto comportamiento no se habría jamás manifestado. No se manifestaría si no existe esa condición. Se entiende esto o estas las causas del delito solamente como antecedentes o condiciones necesarias de la conducta delictiva. Esto forzosamente en efecto, es la causa criminógena es la conducta
antisocial. Toda conducta antisocial tiene una causa. Si no existe esa conducta, no tendremos propiamente si no tenemos esa causa, no vamos a tener esa conducta. Si no existe la causa, no existe la conducta. Lo que interesa en criminología como tal es demostrar que determinada conducta criminal fue causada directamente, específicamente por determinada causa. Veamos un ejemplo. Si un sujeto mata a otro, estando drogado, estando alcoholizado, que prácticamente sería un vicio, hay que preguntarnos, ¿no? Si el estar drogado es la causa de que lo haya matado. Sí, siempre y cuando pruebe que de no haberse estado drogado, que la persona no hubiera estado drogada o alcoholizada, no hubiera matado, no lo hubiera hecho. Entonces, aquí estamos en lo que verdaderamente estudia la criminología. Y en este tema sería parte de la criminología clínica, buscar las cadenas causales que hacen que esta persona pueda cometer un delito. Esto sucede porque la causa de lo ilícito, la causa de la conducta antisocial de este sujeto como tal, es que haya estado drogado. Si no hubiera estado drogado o alcoholizado, no lo hubiera hecho. Pero hay que ver qué y por qué fue la causa de que esta persona se haya drogado. Si se da esa causa, se da ese efecto. Y si quitamos la causa, pues no se va a dar el efecto. ¿Qué es el factor criminógeno? Entenderemos todo aquello de factor criminógeno como lo que favorece a la comisión de las conductas antisociales como tal. Es un estímulo que se maneja de forma endógena, muy adentro, o de forma exógena o mixta. ¿Qué ocurre con la formación del fenómeno criminal? Obviamente esto sucede por medio de la comisión de conductas antisociales. Entonces así el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad, etcétera, puede ser la miseria. A mi punto de vista, pues son vicios en su defecto hasta el punto que llega a lo malo. Que llegan a ese punto de lo malo. Estos son vicios y como tal se manejan como factores criminógenos y favorecen la aparición del crimen. Entonces, aunque por sí solos no sean incapaces de producirlo. Lo común es que los factores criminógenos en lo general se conviertan en causas criminógenas. En lo particular, así como el alcoholismo es un factor criminógeno, se convierte en la causa de determinado crimen. Una forma de explicar los factores criminógenos es dividirlos de acuerdo con su función, que son, nos vamos ya a los factores predisponentes, los factores preparantes y los desencadenantes. ¿Qué son los factores predisponentes? Son los factores que acentúan como tal las fuerzas que tenemos, la fuerza natural que tenemos adentro. ¿Qué hace esto? Debilita como tal o inhibe, hacen que nosotros seamos proclives, perdón, a que el individuo, a que lleguemos a ser criminales. También esto puede suceder bajo la influencia de estímulos que queden debajo de la línea como tal, de una línea operante sobre la masa de los individuos. ¿Qué es un factor preparante? Los factores preparantes como tal son generalmente exógenos, vienen de afuera hacia adentro. Esto puede ser como tal sociales, puede ser una provocación, una riña, mucho lo hemos visto que eso, a pesar de que sea un factor predisponente, preparante, puede ser un desencadenante como tal. Como también puede ser de naturaleza mixta, el consumo del alcohol también puede ser este factor preparante. Y como tal sabemos que el alcohol es un factor preparante por excelencia como tal. La influencia del alcohol pues es mucha, definitivamente es mucha y yo creo que sí hay que tener mucho cuidado. Que es un factor desencadenante.
en palabras sencillas es lo que decimos normalmente, no es la gota que derrama el vaso, es cuando dices ya me tienen hasta el copete, ya es la punta del iceberg, es el punto final de todo el drama que puede existir. Es como tal el último escalón de la cadena. Entonces, en ocasiones este factor como tal desencadenante puede ser algo muy absurdo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El factor desencadenante como tal está condicionado por el factor predisponente. Si no existe un factor desencadenante, no va a existir como tal un factor predisponente. Pues entonces, lo que puede desencadenar en un sujeto, lo que puede esto desencadenar en un sujeto, lo puede no desencadenar en el otro. Esto puede ser un libre albedrío. El factor desencadenante puede ser interno o externo. Puede ser una agresión verbal, puede ser una agresión física. Es como tal el cortocircuito que hace en el cerebro de un cerebro que pues, puede estar dañado. La muerte de un ser querido, ese puede ser un factor como tal desencadenante. De aquí nos podemos ver lo que es los factores endógenos y exógenos. Como tal es una división general de los factores criminógenos. ¿Qué hacen estos factores endógenos y exógenos? Estos nos auxilian en la clasificación como tal de los delincuentes, tomando en cuenta que un factor criminógeno es todo aquello que favorece la comisión de una conducta antisocial y que en un momento dado puede convertirse de factor en causa. Como tal, esto es uno de los temas claves que estudiamos en la criminología. Los factores exógenos como tal son todos aquellos que se producen como su nombre lo indica, de manera fuera del individuo. Podríamos decir que son los que vienen de afuera hacia adentro. Los factores endógenos como tal son los que vienen de adentro hacia afuera. Son todos aquellos que están dentro del individuo y que son los que van en el fenómeno criminal de adentro hacia afuera. Yo quiero cerrar a manera de conclusión por el momento que el objeto de estudio de la criminología es determinado, se determina en razón a diversas variables. El delincuente no actúa predeterminado solamente por las causas endógenas y exógenas, así como sus rasgos individuales, sino que es un universo que está constituido por un conjunto de aspectos que hacen difícil como tal estimar la peligrosidad de este individuo y la adaptabilidad social. Sobre todo incluye como tal, influye en estas las características exógenas por medio de las condiciones del medio del que procede y el cual el sujeto se integra, los cuales pueden facilitar mucho la conducta agresiva de esta persona. Y asimismo pueden potenciar como tal los deseos que tengan de delinquir. Para que el hombre tienda al vicio, es necesario que se den las condiciones necesarias. Esto podrían ser las causas criminógenas, que es la conducta antisocial. Si no existe esa causa, no tendremos una conducta. Asimismo, debe de existir un factor criminógeno, que es la que favorece a la comisión de conductas antisociales. Esto puede suceder por medio de algún estímulo. Volvemos a lo mismo, ya sea endógeno, sea exógeno. Puede ser los sentimientos, lo que sentimos, puede ser el alcoholismo, la drogadicción, etc. Asimismo debe de... ya hablamos de las cosas comunes, de lo que hacen los factores criminógenos y se convierten en causas criminógenas, que es el alcohol, crimen. El vicio se debe a los factores criminógenos, causa y factor criminógeno, por medio de algún estímulo, ya sea endógeno, ya sea exógeno, implicando para ello los factores predisponentes, los factores preparantes, los que acentúan las fuerzas naturales y agresivas. Esto es debilitando los inhibidores y también los preparantes, que es los exógenos, a manera de riña, alcoholismo, y el desencadenante, que es el que precipita los hechos. Esto sería en el punto final como tal, sería el punto final del drama, que es el último escalón de esta cadena, ¿no? Y yo creo que sería como que manera de cierre esto lo que yo quería decir, amiga, doctores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos. Te voy dejando una pregunta para el cierre de tu intervención al final de las que nos faltan todavía. Gracias. Con base en tu explicación, ¿podríamos decir que esos factores internos implican una predisposición genética al crimen? Y la dejo nada más en el aire y sigo contigo, mi querido Rogelio. Adelante. Gracias. Pues nuevamente, muchas gracias, buenas noches a todos, buenas noches a Pedro, a Carlos, y pues es un placer poder exponer algunas ideas, ¿no? Quiero partir pues también desde la base, desde el fundamento de mi formación, en primer lugar, pero también desde mi experiencia. De lo que puedo hablar con certeza, pues es de mi experiencia interior, ¿no? De esa experiencia en la que uno va pues, viviendo en esta sociedad. Bueno, lo primero es que, bueno, la filosofía clásica, Aristóteles, y también puedo citar al cristianismo, al evangelio, a los escolásticos, presentan que el ser humano tiende a la perfección, ¿no? Por naturaleza. Y la perfección es lo que hace, digamos que el bien es lo que perfecciona al hombre. Y Aristóteles sienta las bases de que ese bien pues tiene que ser en primer lugar conocido. Para Aristóteles en su metafísica, el primer renglón que dice es pues el hombre tiende por naturaleza al conocimiento, ¿no? Digamos que podríamos estipular que la facultad del ser humano lo lleva a que busque el conocimiento, aquel conocimiento que le genera un bien y que en esta medida pues va adquiriendo experiencia, ¿no? Esas serían como lo que podría yo decir como fundamento, ¿no? Que el ser humano por naturaleza, por esencia, busca conocer, tiende a la verdad y que en última instancia ese conocimiento pues lo lleva a buscar el mejor bien. Y, y también pues Aristóteles nos menciona que el bien pues se traduce en felicidad. De ahí que pues necesita el ser humano ser educado en las virtudes. Pero esto no es una tarea sencilla, ciertamente, porque Aristóteles lo recuerda muy bien. La sabiduría que parte de la experiencia, pues nos dice lo complicado que es llegar a la prudencia. Sabemos también por experiencia personal que los niños son personas imprudentes en el sentido de que todavía les falta el filtro de los años de la experiencia, ¿no? Y el vicio, pues, ciertamente, ahí está el vicio, ¿no? Como en ese sentido, pues, Platón, por ejemplo, nos menciona que el cuerpo, pues, también ejerce una fuerza que jala al hombre, al alma, principalmente hacia los vicios. Entonces, en el hombre se da vamos a decir, una lucha interior, una lucha por cumplir con su realización, felicidad, por el bien, porque el hombre es consciente del camino que va tomando. Pero pues Platón dice, el cuerpo nos jala hacia los vicios, cualquier tipo de vicios, ¿no? También puedo citar, ya saliéndome de esta estructura básica de la filosofía clásica, y podemos citar a Thomas Hobbes, ¿no? Donde estudiando o proponiendo un experimento mental del estado de naturaleza original como un estado de guerra, que menciona que donde no hay policía, donde no hay instituciones, donde no hay autoridad política que amenace el hombre, y donde sobre todo donde hay escasez, el hombre le aflora un egoísmo natural de sobrevivencia.
aunado al deseo de gloria, de fama, de competencia, y se genera una cierta rivalidad. Y mientras no haya un poder que atemorice, pues los hombres viven en un estado de guerra, ¿no? Somos seres iguales en estado de naturaleza porque cualquiera puede matar a cualquier otro hombre. Y por eso él establece la necesidad de un poder absoluto, soberano, que nos ponga un límite a nuestros impulsos de gloria, de rivalidad, de egoísmo, de competencia. En estado de naturaleza donde hay un estado de escasez. Bueno, ese es como un experimento mental que Thomas Hobbes presenta en su capítulo 13 del Leviatán. También por otro lado, pues está el padre del psicoanálisis, Freud, que pues también nos menciona que hay dos pulsiones básicas, ¿no? La pulsión de vida, la pulsión de conservación, pero también está la pulsión de muerte, ¿no? Y en esa pulsión de muerte es una pulsión destructiva, una pulsión de odio, de rivalidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia me quedo más, digamos, con la posición de Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, que en su libro Persona y Acción establece la estructura personalista. Y hay un término que me gusta, me fascina, que es que esta estructura personalista se define por un concepto que él denomina autodeterminación. El concepto de autodeterminación lo explica con una frase muy sencillita, que dice, puedo, pero no estoy obligado a todo. Puedo infinidad de cosas, pero no estoy obligado a todo. Entonces, en ese renunciar y en esa elección, en esa capacidad que tiene el ser humano de elegir el bien o el mal, lo que sea, aparece y se revela lo propio del ser humano, ¿no? Y en esto, Karol Wojtyla establece que todos tenemos esta conciencia y esta experiencia de autodeterminación. Me gusta y empato con esa experiencia porque no me gusta aceptar que hay condiciones externas o internas que me puedan limitar o autodeterminar. Digamos que lo maravilloso del ser humano es esa experiencia interior que todos tenemos, supongo. Hablo de mi propia experiencia porque no puedo hablar de la experiencia interna de otras personas, en la que uno elige el bien y elige el mal, me autodetermino. Se me presenta la posibilidad ilimitada de muchas cosas y puedo renunciar a ellas y puedo elegir otras tantas, ¿no? Y retomando a Aristóteles, pues la virtud de la prudencia es justamente la virtud más difícil, la sabiduría de los años. Y no solamente los años, no solamente el hacerse uno viejo ya va siendo prudente, porque también a mis 52 años, pues también me doy cuenta de actos que pues no me hubieran gustado tener, pero sin embargo reconozco mi libertad. Quizás el juicio no fue oportuno, no, como dice el compañero Carlos, pues el contexto, las diferentes emociones que a veces a uno lo hacen perder la serenidad, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de una educación constante, una revisión. Sócrates también lo dice, ¿no? Un autoexamen y una vida que no está en examen constante, pues es una vida que no merece ser vivida, ¿no? Entonces, ciertamente, también me fascina ver las series de crímenes. Soy también un adicto a eso, porque justamente me fascina esta cuestión de la psique. Y es para mí un misterio, ¿no? Porque ciertamente creo que el contexto juega un papel muy importante, pero a pesar del contexto y de los diferentes traumas que cada uno de nosotros pudo haber llevado en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, sigo creyendo en la capacidad del ser humano de autodeterminarse. Y en esa autodeterminación considero que está pues esta capacidad de realizarnos,
realizarnos junto con los otros, que dice Wojtyla, porque en este ejercicio de autodeterminación, Karol Wojtyla menciona que este enriquecimiento en la autodeterminación es dinámico en la medida que uno participa con otros en la búsqueda del bien común. Entonces, en este andar junto con otros, sirviendo, apoyándonos con otras personas, haciendo el bien común, hay una riqueza interior que beneficia en este ejercicio de autodeterminación. Entonces, bueno, pues esa es mi postura. Ciertamente para mí me queda claro lo de Aristóteles, y es lo que enseño en mis clases. El hombre por naturaleza tiende al conocimiento, a la verdad, y que el bien es lo que perfecciona al hombre. Y dentro de eso, pues las virtudes es una educación permanente, constante, es una tarea inacabada, ciertamente, pero me resulta muy atractivo esta experiencia interior que Karol Wojtyla menciona en su libro de autodeterminación como la estructura personalista en que conjuntan la esencia propia del hombre, ¿no? En la que puedo hacer diferentes cosas, pero que la voluntad de esta autodeterminación pues me da la capacidad de elegir, de renunciar a cosas, por mucha tentación que estuviera, o por muy apetitoso, ¿no? Digamos, o sea, no es posible tampoco negar que hay un apetito sensible que nos es atractivo, ¿no? Y por eso la virtud es de lo más difícil, y entre las virtudes, pues la prudencia es de la virtud por excelencia, ¿no? Hasta por el momento que yo quisiera comentar esta parte. Muchísimas gracias, Rogelio. Me has reavivado aquellas épocas en que empecé mis estudios en criminalística y criminología, y precisamente a partir de esta duda fundamental, ¿por qué delinque el ser humano? Que de alguna manera es, bueno, somos buenos, somos malos, somos neutros, y un poco afinando esta maravillosa participación tuya. ¿Somos neutros? ¿Somos buenos y malos? Y la inclinación que vamos a tomar a lo largo de nuestra vida es un proceso de elección continua. O somos buenos y el contexto nos puede hacer ser malos si lo permitimos, si elegimos permitir al contexto hacernos malos o no. Y bueno, yo empecé estos estudios, como les comparto, queridos amigos, precisamente porque me preguntaba sobre la pena de muerte, intentando desvincularlo un poco de a lo mejor de la típica tendencia del castigo, de un derecho punitivo, quitándole el tema de lo ejemplar, de mostrarle a la sociedad que si haces algo malo, lo suficientemente malo, te pueden matar. Más allá de eso, realmente en algunos casos, hay casos en donde es necesaria la pena de muerte, porque la persona no tiene remedio, no tiene corrección. Y de pronto en mis estudios de criminología y criminalística empecé a conocer esto que se denomina en la criminología, y ya me podrá apoyar Carlos con el tema, la sublimación. Incluso hay personas que nacen con cierta tendencia, con cierta agresividad, con cierta conducta, pero que se pueden sublimar, y como bien apunta Rogelio, pueden elegir esa conducta, esa fuerza, esa diferencia, llevarla hacia el bien, o explotarla y volverse un verdadero asesino en serie. Ya lo platicaremos en la siguiente intervención. Querido Pedro, vamos contigo. Cuéntanos, ¿el hombre, el ser humano, tiende a la virtud o al vicio? Pues es una pregunta que se ha hecho muchas partes y muchos momentos históricos. Entonces, pues podemos decir que hay dos formas de percibir este tipo de fenómenos. Si vemos el vicio como algo que causa daño y vemos la virtud como algo que causa bienestar,
Entonces podríamos empezar por una visión de lo que es el valor. Si tenemos o no tenemos ciertos valores y si hay un manejo de valores muy especial. Entonces, usando un poco la imaginación, imaginemos que el valor es una mesa de 4 patas. Lo correcto, lo verdadero, lo justo y lo necesario. Pero eso tiene a su vez 2 visiones. La visión del interno, la visión yo, la visión de cómo veo yo esa realidad en un espacio y en un tiempo. Y esos contextos, espacio-tiempo, nos van a dar un campo de cultura muy interna y un campo cultural general. Entonces vienen las condicionantes por el tipo de grupos al que perteneces o por la historia de vida que llevas. Cuando llevas una historia de vida en diferentes espacios, tu visión de esa realidad va a variar. Y entonces vas a entrar en una disyuntiva de esa mesa de valor a lo que le vas a poner todas tus acciones internas. Vas a decidir qué estudiar, por qué estudiar, qué comer, por qué comer, qué vestir, por qué no desvestir. Y muchas decisiones personales que van implicadas de la construcción social. Cuando la construcción social te dice, esto es válido, tú lo tomas como algo valioso, algo importante o algo útil. Entonces entras en una serie de decisiones, sobre todo ambivalentes. Lo que el cuerpo quiere, como nos decían nuestros ponentes, o lo que la mente entiende. Si es salud, si es muerte, si es bueno, si es malo, si es evolutivo, involutivo, inclusive si es placentero o si es dañino o genera sufrimiento. Y entonces esa visión interna que va construyéndose en una validación externa depende de los sistemas tanto internos de valores como externos de condiciones y circunstancias, las reglas, las normas. Esas condicionantes te van a dar un panorama de acción. Si encajas o no, esa va a ser la decisión que valoraste, que pusiste en tu mesa de valor. Me gusta, como nos decía Carlos, me gusta, no me importa, me lo llevo. Oye, pero esas son reglas antisociales. No le hace. Yo puedo, yo no tengo, me apropio o reacciono y mato. Entonces entran los dilemas, las crisis, los dramas, como bien nos decía Carlos, retomando lo de nuestro Rogelio, en esa visión de ese yo, de ese interno, de esa construcción, de esa inteligencia que puede ser reflejada en una prudencia, o de esa inteligencia que puede ser reflejada en una perversidad. Y entonces, ¿qué hace el humano? Se empieza a contextualizar en los mismos sistemas que lo delimitan. Sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas sociales. Esos sistemas van a imponer ciertos límites y ciertas puertas de acción. El humano tiende a la virtud cuando no se le implica esfuerzo. Hemos perdido la noción de adquisición por esfuerzo, porque los contextos que nos venden las ideas placenteras no nos dicen del esfuerzo que se requiere. Es muy fácil ahora percibir un superauto, una superjoya, pero te descontextualizas y entonces pierdes el deseo, pierdes la voluntad de la acción valiosa y te quedas en una inactividad y eres un espectador deseando, pero no eres no eres alguien que adquiere. Y entonces pierdes capacidades. Es cuando dicen, es que su vicio es leer. No, estamos confundiendo lo dañino con lo habitual, con el deseo puro o con el deseo imitado.
Y entonces el humano sí tiende a la virtud cuando está implicada su esencia, su naturaleza o su persona. Pero ahora en la actualidad, cuando implica el respeto a los demás, cambia mucho. Y entonces esa posición se vuelve hasta negativa. Y entonces somos incapaces de ceder, pero sí queremos respeto. Exigimos la visión verdadera de justo, necesario e inclusive de correcto, sí lo exigimos y en apariencia lo damos, pero no estamos construyendo los vínculos de materialización de esos valores. Entonces, ¿qué está pasando con las generaciones que nos precedieron? Se están alejando de nuestra realidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con la que nos antecede? También nos estamos despegando. Entonces, ese principio de realidad de qué vamos a hacer en grupo se pierde, porque del grupo exigimos. Y como personas, ¿qué estamos dispuestas a hacer? Y entonces viene ese conflicto de justo. Es que no es justo. Yo trabajo mucho, gano muy poco. Aquel no trabaja y gana mucho. Y entonces, ¿cómo vas a manejar una sociedad que no cree en la acción? Porque no se le maneja el ejemplo. Tú ves gente que no la consideras trabajadora y que gana mucho o que tiene mucho de unos deseos adquiridos, porque la realidad de las condiciones de las personas está en la propia construcción de la persona, empezando por su yo, por su interno. Si realmente lo que quieres es por función, es por imitación o es por valoración. Si es por valoración, posiblemente estés ejerciendo razonamientos, fundamentación, fundamentos. Tal vez sea la vivencia, como nos decía Rogelio. La vivencia enseña. Y entonces por vivencia dices, es que yo he vivido esto y no es tan malo como te dicen. O yo he vivido esto y no es tan bueno como parece. Te voy a conceder tu deseo más caro del mundo. Quieres un superauto. Concedido. Y como no sabes y no estás contextualizado a esa realidad, vives sufriendo. En vez de que te genere placer, vives sufriendo. ¿Y si me lo rayan? ¿Y si me lo roban? ¿Y si no me alcanza la gasolina? Entonces dice, bueno, entonces, ¿para qué deseabas eso? ¿O hiciste todas las acciones pertinentes para adquirirlo? Cuando te hagas hacer ese tipo de acciones, a lo mejor puedes, pero no quieres. Pero cuando no te contextualizas, siempre quieres lo que no puedes, pero no haces el esfuerzo. Y entonces es justo que exijamos esfuerzos a la sociedad, pero también es justo que ponderemos nuestra potencialidad y nuestras posibilidades. Entonces yo creo que es un tema muy complicado, porque como nos decían los maestros, tiene tantas puntas y tantos lados esto, como el mismo ser humano. Y para mí es valioso, para mí es bueno, entonces para mí es virtuoso quien se asemeja a mí o quien yo me quiero asemejar. No, pues mira, es que para mí es muy importante hablar muchos idiomas. Y para mí no, pero para mí es muy importante manejar el que manejo con una perfección muy elevada. Entonces es una dinámica que tenemos que reflexionar como científicos sociales y ver qué podemos hacer para emparejar ciertos pisos, para no dejarlos tan a la deriva. Bueno, valores como cuáles y vicios como cuáles. Hay vicios sociales y hay vicios que generan específicamente la destrucción. Todo lo que destruye la vida destruye a la sociedad. Alcoholismo, drogadicción, violencia extrema. Pero también tenemos solidaridad. Entonces, ¿cómo podríamos
empezar a manejar ciertas cosas. Creo que lo primero es conócete a ti mismo y plantéate objetivos personales, pero dimensiónalo a más. Sé virtuoso para ti para que tengas esa posición de vida. Entonces creo que debemos participar más en muchas cuestiones que nos den esa visión amplia y tomar decisiones. Pongan en esa mesa de razón, o pongamos en esa mesa de la razón, lo que de veras nos produzca salud, evolución, placer. Intentemos evitar lo otro. No va a ser muy fácil, porque dicen lo malo hasta se pega y lo bueno hasta se despega. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Tú nos hablas de una influencia social que genera una determinación y que va propiciando un cambio, sin llamarlo negativo o positivo, un cambio finalmente. Me haces pensar en el caso reciente de un asaltante que se sube a una combi y que es agredido por los pasajeros en grupo de 6, 7 pasajeros, algo así, ¿no? Y posteriormente el video del hombre siendo golpeado y siendo tirado en la calle, desnudo, algunas fotos donde se sugiere que es él, aunque dicen que sí es, que no es, hospitalizado, lleno de tubos, golpeado. A mí me impresiona la respuesta de la sociedad. Me piden una opinión jurídica. Yo siempre les he de decir que mi opinión jurídica va a ser diferente, desgraciadamente, de mi opinión social. Y desgraciadamente, porque el derecho tendría que seguir a la sociedad, porque ese es su objeto. Pero vaya, emitir una opinión como sociedad, como una sociedad que puede ver a un hombre golpeado, mancillado, humillado, desnudo, y en todo lo que piensa es que quería saltar, es que estamos hartos. Ni siquiera se concretó la afectación de ese sujeto en específico hacia estos otros 5 personajes. Hay una reacción social contra todos los delincuentes que hoy tú representas, de toda la sociedad, que estamos hartos. Wow, es impresionante que como sociedad llegamos a este punto de aplaudir la tragedia, de ser la muerte, de verdaderamente intercambiar comentarios en redes. Ya lo platicamos alguna vez, Roja y yo, las redes sociales, qué peligrosas se han vuelto, qué desagradable es leer de pronto los comentarios y ver esta frialdad y esta crueldad que se gesta en nuestra sociedad y en la que estamos tan familiarizados. Muchísimas gracias, Pedro. Queridos doctores, si quieren abonar una aportación adicional, tenemos 3 a 5 minutos cada uno. Empezamos, Carlitos. ¿Con qué terminamos? ¿Cómo cerramos? Perdón, a pesar de que yo me inclino por la postura de que el hombre tiende al vicio, también hay que recordar que prácticamente la criminología proviene de la sociología, se apoya mucho en la sociología. Tal es el caso de que tenemos la sociología criminológica. Entonces, pero bueno, yo me sigo quedando con lo mismo. El hombre tiende al vicio en virtud de que existen las causas, existen los efectos, los factores endógenos, los factores endógenos, y que a pesar de que el hombre nace, pues podría decirse que bueno, por naturaleza son las causas y los efectos los que lo hacen malo. Y como dice mi compañeros panelistas, al final de cuentas tenemos el libre albedrío para decidir qué es lo que queremos en la vida, ¿no? Y yo creo que con eso culmino y definitivamente me quedo con que el hombre tiende al vicio precisamente por todos los factores que se dan con nosotros o con ellos. Gracias. Gracias a ti, amigo. Rogelio. Sí, pues yo creo que también es riesgoso sobre determinar el peso de la sociedad y del contexto. Porque entonces, pues creo que habría que... creo que el derecho como... No sé muy poco de derecho, más bien sé de filosofía política, pero tengo la intuición de que si el ser humano es un ser tan influenciable que el contexto lo determina y que en última instancia nuestra
libertad sería una ficción o una imaginación y que obramos casi como por automatismo de la repetición de nuestro contexto por la imitación, pues creo que el derecho no tendría mucho sentido, dado que pues entonces pues cualquiera sería disculpado, ¿no? Alegando pues pobreza, injusticias, un padre que me abandonó, violaciones a cualquier edad de la vida. Entonces, pues finalmente, pues la ley creo que no tendría este sentido de sancionar, de penar a la persona si es que todo se resume al contexto y a la imitación y pues a la buena o la mala fortuna de cada uno, ¿no? Entonces, digamos que me parece más sugerente seguir defendiendo la capacidad de autodeterminación de la libertad, que, sin negar el contexto que juega un papel crucial en la vida, sin negar que pues, somos seres finitos, seres vulnerables, que fácilmente podemos perder el control y el quicio de nuestro juicio. Sin embargo, debe haber una zona, el concepto de autodeterminación en el momento en que yo elijo el bien o el mal, ¿no? Y el bien entendido como aquello que es un bien general para todos, ¿no? Para todos. Y el mal, pues, el mal como aquello que denigra la condición del ser humano, que lo envilece, que esclaviza, que roba, el mal que afecta la dignidad suprema e infinita de todo ser humano. Desde una mentira, desde hablar mal de alguien, difamar, ignorar también, ¿no? Que puede ser una actitud aparentemente inofensiva, pero la ley del hielo, por ejemplo, ¿no? O el chantaje sentimental. Todas estas dinámicas, pues sí, están ahí presentes en el contexto, ¿no? Pero en última instancia, digamos que nos conviene como sociedad y me conviene a mí y creo que nos conviene a todos seguir eligiendo la capacidad de autodeterminación de los seres humanos para ser responsables a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en un caso ideal, ¿cuál es el papel de un padre o de una madre de familia? Hacer crecer a sus hijos, ¿no? Hacer crecer a sus hijos es que se haga responsable de sus decisiones y que le trabaje. Digamos que el papel dinámico de un padre es hacer que el niño y el adolescente vaya cada vez teniendo más conciencia, ¿no? De su capacidad de autodeterminación y de que se vaya encaminando hacia las virtudes. Ciertamente se requiere de la figura de un tutor, de un padre, de una madre, de una figura, de un maestro, que nos haga tomar conciencia de las cosas, ¿no? Pero incluso aunque nuestros padres, nuestros tutores, nuestra familia esté pues perdida en diferentes vicios, creo que ahí el ser humano tiene esa capacidad de ser sensible al mal como ser sensible al bien, ¿no? Es decir, no puedo ser indiferente al mal, a la denigración del otro, a ofenderlo, precisamente puedo elegir el mal porque sé que le hago daño, ¿no? Porque me causa incomodidad de diferente tipo y por eso elijo denostar su integridad o su dignidad, ¿no? Entonces, el mal es una elección, ciertamente es un misterio también poder explicarlo, pero creo que como padres de familia nos conviene a todos seguir apostando por la libertad, por ayudar a los menores a que tomen conciencia de su capacidad de autodeterminarse para que sean responsables de sus vidas
y que le trabajen, ¿no? Que le trabajen y que asuman totalmente la responsabilidad de su vida y de los suyos, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Rogelio. Y qué oportuno el tema de la educación que mencionas y que no nada más queda en los padres, porque como bien apuntas, también como maestros, también como formadores, sembramos las bases. Y quiero aprovechar para ponerme sentimental. Rogelio fue mi maestro de preparatoria, de filosofía y ética, y he de admitir que en gran parte los valores con los que yo llegué a la vida profesional, a la carrera, al estudio de la carrera, me los llevé de él, de su cátedra, de su ejemplo vivo, de empatía, de ética y de integridad absoluta. Muchísimas gracias, Rogelio. Me encantan sus intervenciones. Yo estaba emocionadísima y no ha quedado para menos, son extraordinarios. Pedro. Bien, pues nuestra realidad puede que sea cada vez más caótica y más violenta, pero eso no lo deseamos para nuestras casas. Entonces, pues, donde podamos intervenir para abonar la tierra de la fertilidad, de la conciencia, pues tenemos que hacerlo. Como el salmón, lucharemos contra la corriente y nos enfrentaremos a todo y a lo mejor no llegamos, pero al menos intentarlo. En nuestro ámbito de posibilidades podemos potencializar mucho. No perdamos de vista la posibilidad de ser presencias para posterior. Entonces, si podemos abonar a la razón, necesariamente tendremos que disminuir en algún momento la violencia, como uno de los males que nos aqueja y como de los muchos factores que generan esa violencia. No podemos darnos por vencido. Tenemos que luchar porque las cosas mejoren. Empecemos por nuestros espacios de control. Muchas gracias. Gracias nuevamente, muchas gracias. Tenemos saludos de la gente que nos sigue. Estamos ya un poquito fuera de tiempo, solo queremos agradecerles. La verdad es que ha sido maravilloso contar con sus aportaciones a lo largo de la semana. Hemos estado leyendo sus comentarios, he alcanzado a contestar alguno que otro y bueno, pues ya saben que no era para menos la difusión. Este tema es exquisito. Ya tendrán la oportunidad, tendremos la oportunidad todos de aprender de cada uno de nuestros maravillosos ponentes, porque forman parte de los profesores que integran DFS Capacitaciones. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias nuevamente, Carlos, Rogelio, Pedro. Ha sido todo un placer. Que tengan excelente noche. Gracias, excelente noche. Muy buenas noches. Hasta Y pronto. otro abrazo a la distancia. Gracias, Carlos, Pedro. Gracias, Areni. Hasta luego, Gracias. doctores. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta siempre.